Después de identificar a Cristo con el orden de Melquisedec, el escritor ahora explica que Melquisedec es superior a Aarón, porque Aarón en los lomos de Abraham dio sus diezmos a Melquisedec, aún sin haber nacido todavía. Y cuando Melquisedec bendijo a Abraham, bendijo igualmente a la casa de Leví. Y sin duda el menor es bendecido por el mayor. Versículo 7. En la tierra, en el templo judío, los sacerdotes recibían los diezmos, pero en Génesis 14 los sacerdotes en los lomos de Abraham dieron los diezmos a Melquisedec. Este acontecimiento muestra con claridad la inferioridad del sacerdocio arónico. El argumento doctrinal Cristo y Aarón, versículos 11 al 25. Después de establecer claramente los fundamentos históricos de la superioridad de Melquisedec sobre Aarón, el escritor muestra que Melquisedec es también superior desde un punto de vista doctrinal. Aquí usa una cita del Salmos 110, verso 4 como base para el argumento y presenta tres hechos. Melquisedec reemplazó a Aarón. Versículos 11 al 19, cuando Dios le dijo a Cristo en Salmos 110, verso 4, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En realidad ponía a un lado al sacerdocio levítico dado en Aarón. Es importante que dos sacerdocios divinos operen lado a lado. El hecho de que Dios estableciera un nuevo orden demuestra que el viejo orden de Aarón era débil e ineficaz. También significa que la ley bajo la cual estaba Aarón iba igualmente a ser hecha a un lado, pues nada perfeccionó la ley. Versículo 19. Por consiguiente, el sacerdocio no perfecciona nada. Versículo 11. Los sacerdocios que estos hombres ofrecieron tampoco perfeccionaron nada. Capítulo 10, versículo 1. Por supuesto, la palabra hebrea para perfecto significa tener una posición perfecta delante de Dios y no tiene nada que ver con ausencia de pecado. Aarón fue hecho sacerdote por un mandamiento carnal, pero las funciones del sacerdocio de Cristo es según el poder de una vida indestructible. Versículo 16. Porque a diferencia de Aarón, Cristo nunca morirá. Aarón no fue ordenado por juramento. Versículo 20 al 22. Aun cuando Dios en las elaboradas ceremonias que se describen en Éxodo capítulo 28 al 30 reconocía a Aarón y sus sucesores, no tenemos ningún registro de juramento divino alguno que sellara ese sacerdocio. A decir verdad, Dios no había sellado con juramento su orden porque sabía que su obra un día concluiría. Pero cuando ordenó a Cristo para ser sacerdote, lo confirmó con un juramento inmutable. Aarón y sus sucesores murieron, pero Cristo vive para siempre. Versículos 23 y 24. La ley era santa y buena, pero estaba limitada por las fragilidades de la carne. Aarón murió y sus hijos descendientes también murieron. El sacerdocio era tan bueno como el hombre, y el hombre no duraba para siempre, pero Cristo vive y no morirá jamás. Tiene un sacerdocio inmutable porque vive por el poder de una vida interminable. Continúa para siempre, de manera que intercede por el pueblo de Dios y salva al pueblo de Dios perpetuamente. Si aplicamos el versículo 25 al perdido, pero su principal aplicación es al salvo, aquellos por quienes Cristo intercede cada día. Si Él salva perpetuamente y cualquier pecado puede ser perdonado, pero el punto aquí es que a quienes Él ha salvado están salvos para siempre por la eternidad. El argumento práctico, Cristo y el creyente, versículo 26 al 28. Porque de tal
sumo sacerdote nos convenía. Versículo 26, o sea, era apropiado para nosotros, se ajustaba a nuestras necesidades.